Hola, ¿cómo están todos? En el video de hoy vamos a revelar la salsa secreta, The Secret Sauce, para sonar más como un hablante nativo en inglés. Las preposiciones. Las preposiciones pueden parecer pequeñas, pero tienen un gran impacto en cómo conectamos ideas y en cómo nos expresamos con naturalidad en inglés. Vamos a ver 3 aspectos claves. 1. Combinaciones comunes de verbo más preposición que tienes que dominar sí o sí. 2. El arte de enlazar ideas con preposiciones para lograr un flujo más natural al hablar inglés. Y 3. Cómo las preposiciones influyen en el tono y los matices en la comunicación en inglés. Este video está diseñado para niveles principiante a intermedio, así que no te preocupes. Vamos a ver todo paso a paso con explicaciones claras y muchos ejemplos con traducciones. Empecemos con combinaciones comunes de verbo más preposición que debes dominar. En inglés, muchos verbos van seguidos de una preposición específica para dar un significado completo. Estas combinaciones a veces no se traducen palabra por palabra al español, por lo que es importante aprenderlas como bloques. No existe una regla fija para saber qué preposición usar con cada verbo. Así que la mejor forma de aprenderlas es memorizar estas combinaciones. Vamos a hablar de algunas súper comunes que debes dominar. Empezando con listen to, escuchar. En inglés siempre usamos to después de listen to. I listen to music every day. I listen to music every day. Escucho música todos los días. Fíjate que en español decimos escuchar música sin preposición, no decimos escuchar a música, pero en inglés sí decimos escuchar a música. Listen to music. No te olvides del to. El próximo, look at, mirar. She looked at me and smiled. She looked at me and smiled. Ella me miró y sonrió. En ambos idiomas usamos una preposición aquí. En inglés es at. Usamos at para indicar hacia dónde dirigimos la vista. Look at, mirar hacia. Look for quiere decir algo completamente diferente. Quiere decir buscar. I'm looking for my keys. I'm looking for my keys. Estoy buscando mis llaves. En español usamos el verbo buscar sin preposición, pero en inglés necesitamos for. Look for, buscar algo o alguien. Con look también podemos usar la preposición after. Look after quiere decir cuidar, encargarse de. Can you look after my cat this weekend? Can you look after my cat this weekend? ¿Puedes cuidar a mi gato este fin de semana? Entonces tenemos look at, mirar, look for, buscar, y look after, cuidar. Solo cambiando la preposición look cambia de mirar a buscar a cuidar. La siguiente combinación, wait for, esperar. We are waiting for the bus. We're waiting for the bus. Estamos esperando el autobús. En español decimos esperar el autobús sin preposición, pero en inglés debes decir wait for the bus con la preposición for. Ask for, pedir. He asked for the check. He asked for the check. Él pidió la cuenta. En inglés la palabra ask significa preguntar, pero ask for significa pedir algo. Sería incompleto decir ask the check. Estaría mal. Tiene que ser ask for the check. Ten en cuenta que en español usamos el verbo pedir directamente sin preposición equivalente. El siguiente, pay for, pagar por. I'll pay for the tickets. I will pay for the tickets. Yo pagaré los boletos. La siguiente combinación, depend on, depender de. She depends on her parents. She depends on her parents. Ella depende de sus padres. En inglés usamos la preposición on con depend para expresar dependencia. Depend on. La próxima combinación, agree with, estar de acuerdo con. I agree with you. Estoy de acuerdo contigo. I agree with you.
En inglés se dice agree with someone. Agree with someone. En español es igual, decimos estar de acuerdo con, with. Así que esta es un poquito más fácil de recordar. La próxima combinación, think about, pensar en o pensar sobre. I'm thinking about my future. I'm thinking about my future. Estoy pensando en mi futuro. Think about significa pensar en o reflexionar sobre algo. También existe think of, que a veces es intercambiable. Cuando hablamos de tener en mente algo o alguien, I'm thinking of you, I'm thinking of you. En español simplemente es pensar en, pero en inglés puede ser think about o think of. La siguiente combinación, dream about, soñar con. I dream about traveling the world. I dream about traveling the world. Sueño con viajar por el mundo. Si estuvieras hablando de soñar durmiendo con algo, también podrías usar dream about. I dreamed about you last night. Soñé contigo anoche. En inglés decimos dream about something, mientras que en español usamos soñar con. Si lo traducimos literalmente sería dream with, que no usamos. Es un ejemplo clásico de cómo las preposiciones cambian y no las podemos traducir literalmente. La siguiente combinación, belong to, pertenecer a. This book belongs to Sarah. This book belongs to Sarah. Este libro pertenece a Sara. Pasemos al siguiente tema, cómo enlazar ideas con preposiciones para un flujo más natural en inglés. Los hablantes nativos usan muchas frases con preposiciones para conectar ideas y hacer que sus historias o explicaciones fluyan de manera natural. Son como puentes entre oraciones. Vamos a ver algunas expresiones muy comunes que te ayudarán a sonar más fluido al hablar o al escribir en inglés. By the way, por cierto. Se usa para introducir un tema relacionado o hacer un comentario extra. By the way, I saw your brother last week. By the way, I saw your brother last week. Por cierto, vi a tu hermano la semana pasada. Imagina que estás hablando de algo y de repente quieres agregar una noticia o cambiar ligeramente de tema sin brusquedad. By the way es perfecto para eso. In addition to, además de, sirve para añadir información reforzando lo anterior. Por ejemplo, in addition to coffee, I also ordered a muffin. In addition to coffee, I also ordered a muffin. Además de café, también pedí una magdalena, a muffin. Aquí estamos sumando algo extra, el muffin al café. In addition to. Ojo, si fuese un verbo, diríamos in addition to, después el verbo en gerundio. In addition to doing something. In addition to doing something. Además de hacer algo. In addition to working. Además de trabajar. In addition to. Y después el verbo con la ing. Para no usar and, y, todo el tiempo podemos usar in addition to. El próximo, on the other hand, por otro lado. Por ejemplo, I love winter. On the other hand, I hate shoveling snow. I love winter. On the other hand, I hate shoveling snow. Me encanta el invierno. Por otro lado, odio palear la nieve. Esto muestra las dos caras de la moneda. On the other hand. After all. Después de todo. Al fin y al cabo. We should invite Carla. After all, she is part of the team. We should invite Carla. After all, she's part of the team. Deberíamos invitar a Carla. Después de todo, ella es parte del equipo. In fact. De hecho, I thought the exam would be hard. In fact, it was pretty easy. I thought the exam would be hard. In fact, it was pretty easy. Pensé que el examen sería difícil. De hecho, estuvo bastante fácil. El siguiente ejemplo, in other words, en otras palabras. Por ejemplo, the metabolism slows down as you age.
In other words, you burn fewer calories at rest. El metabolismo se vuelve más lento con la edad. En otras palabras, quemas menos calorías en reposo. Es ideal cuando notas que algo podría sonar confuso y quieres aclararlo. At least, por lo menos, al menos. We lost the game, but at least we learned a lot. We lost the game, but at least we learned a lot. Perdimos el partido, pero por lo menos aprendimos mucho. La frase at least aquí busca el lado bueno de la situación. Ahora entremos en cómo las preposiciones pueden cambiar el significado o el tono de lo que dices. A veces, solo una preposición distinta y la frase significa otra cosa totalmente. Veamos algunos ejemplos. Speak to, speak with. Ambas quieren decir hablar con, pero hay una matiz. Speak with sugiere una conversación más bilateral. Ambos hablan. Speak to puede insinuar que solo una persona habla y la otra escucha, como cuando un jefe le habla a un empleado. Por ejemplo, podríamos decir, I need to speak to the manager. I need to speak to the manager. Necesito hablar con el gerente. Aquí quiero que el gerente me escuche. Yo voy a hablar, el gerente me va a escuchar. I spoke with my friend for hours. I spoke with my friend for hours. Hablé con mi amigo por horas. Aquí hubo una conversación intercambiando ideas. Los dos hablaron, los dos escucharon. El próximo, shout to y shout at. Shout to, shout at. En español usamos gritar a para ambos. Pero en inglés el cambio de to a at cambia el significado. Shout to someone es gritarle algo a alguien para que te oiga. No hay enfado, solo volumen. Mientras shout at someone es gritarle a alguien porque estás enojado. Por ejemplo, he shouted to me from across the street. Él me gritó desde el otro lado de la calle. Solo levantó la voz para que lo pudiera escuchar, no porque estuviera enfadado conmigo. Por otro lado, the teacher shouted at the student. El profesor le gritó al alumno. Shouted at indica enojo. El profesor estaba enojado y le gritó al estudiante. Eso también pasa con throw, lanzar. Throw the ball to someone. Throw the ball to someone. Lanzar la pelota a alguien para que la atrape. Pero throw the ball at someone es lanzarla para pegarle. On time, in time. On time, in time. Ambos se traducen como a tiempo en español, pero su uso es diferente. On time significa puntual, a la hora exacta acordada. En cambio, in time significa a tiempo para hacer algo, antes de que sea tarde. Por ejemplo, the train arrived on time. El tren llegó puntual. Aquí es a la hora prevista, ni tarde ni temprano. On time. We arrived in time to see the opening act. We arrived in time to see the opening act. Llegamos a tiempo para ver el acto de apertura. In time implica que no nos los perdimos, llegamos con suficiente tiempo justo antes de que empezara. El siguiente, at the end, in the end. At the end, in the end. En español, al final, para ambas. Pero en inglés hay distinción. At the end se usa para referirse al final de algo concreto, es decir, en la parte final de cierta cosa. At the end. En cambio, in the end significa finalmente o en conclusión. In the end. Por ejemplo, at the end of the movie, they get married. At the end of the movie, they get married. Al final de la película, ellos se casan. In the end, they got married. Al final, ellos se casaron. ¿Cuál es la diferencia? In the end equivale a finalmente o al fin de cuentas. In the end, they got married. No habla de un final de algo físico, sino del desenlace de la historia. In the end. No estamos diciendo que al final de la película se casaron, estamos diciendo que finalmente se casaron.
in the end. Como ves, las preposiciones pueden cambiar por completo el significado o la sensación de una frase. Por eso es muy importante aprenderlas en contexto. Un pequeño cambio como at en vez de to o in en vez de on puede darle otro significado a lo que estás tratando de decir. Eso fue suficiente por hoy. Si te gustó, por favor, dale un like al video. Y si aún no te has suscrito, por favor, suscríbete al canal para continuar aprendiendo inglés conmigo. Nos vemos la próxima. Chao.